Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy nos vamos directamente con nuestra máquina del tiempo preferida al año 1980 a un despacho fotográfico de la NASA en donde tenemos a dos científicos llamados Vincent Di Pietro y Greg Molinar revisando dos de las 60.000 fotografías que la sonda Viking 1 había realizado sobre Marte 4 años antes, el día 25 de julio de 1976. Estos dos analistas informáticos y fotográficos acaban de descubrir que de entre todas las extrañas construcciones de la llamada llanura de Cidonia, en el paralelo 19.5 del planeta rojo, hay una formación con forma de cara de 2000 metros de longitud que está ahí y que es extrañísima. En la fotografía 70A13 se ve mejor que en la 035A72. Estamos a 40 grados 44 minutos norte y 9 grados 27 minutos oeste. Nunca se había visto nada igual. Ahí la estamos viendo. ¿De quién era este rostro? Esta es la gran pregunta que se hicieron ellos y que nos hacemos nosotros ahora en el presente. ¿Ha ocultado la NASA todos estos años un gran secreto sobre este tema y se ha obcecado en destruir todas las fotografías posteriores para que los seres humanos no nos enteremos de la verdad de lo que hay allí? En este videoprograma, que vamos a partir en dos cachitos, vamos a ver algo fascinante que he estado estudiando durante años y que os presento con toda humildad y con todo respeto, después de haber visto una representación de la misma en 3 dimensiones de la NASA que me ha llamado poderosamente la atención. Tanta controversia y tanta negación cuando, ha sido la propia NASA la que ha presentado la prueba definitiva de que efectivamente existe una cara erosionada durante millones de años allí. Ellos mismos, gracias a un software de procesado de imágenes de alta definición, la han presentado ante la opinión pública. Solo había que darle la vuelta a la foto expuesta en su página web para ver bien la figura. Tan simple como eso. El rostro existe y lo más interesante de todo, el rostro ha aparecido en el fenómeno de los círculos de las cosechas en el mejor contexto posible. Una comunicación directa entre especies, una respuesta también en forma de diseño, una respuesta al mítico mensaje de Arecibo enviado el día 16 de noviembre de 1974 en el que el gobierno de los Estados Unidos trató de comunicarse con cualquier civilización extraterrestre que se hallase en el cúmulo M13 de la constelación de Hércules, el lugar más poblado que podamos ver desde aquí y por ende el que más posibilidades tendría de tener a alguien escuchándonos. Pero no solo se produjo la grandísima sorpresa de que alguien respondió en las proximidades de la antena que dio apoyo a la operación para mandar este mensaje de Arecibo en el que se exponían datos como nuestro aspecto, nuestra población, lo que sería el dato de cuánta gente vive en este planeta, nuestro ADN o el sistema solar en el que estamos, sino que la civilización que lo hizo plasmó un enigmático rostro que es idéntico a lo que se ve desde el espacio al respecto de esa cara de Marte que mira el cosmos desde tiempos inmemoriales. Pero ¿cuál es la historia de ese rostro erosionado por millones y millones de vientos, tormentas y tornados en esos bellos y desolados parajes desérticos del planeta rojo? ¿Qué pretendía aquella civilización que erigió aquella inmensa ciudad, llamémosla así, aquella inmensa urbe geométrica que rendía culto a las matemáticas y a la astronomía como única conexión rápida y visual en perspectiva cenital, como unas inmensas, para entendernos, líneas
de Nazca que pudieran ser vistas desde las alturas como únicas señales que pudieran ser rápidamente identificadas por cualquiera que pudiera tener tecnología suficiente como para llevar una sonda allí y fotografiara esos edificios y esa cara. ¿Qué querían hacer con esa construcción tan inmensa? ¿Qué quería hacer ese gran pueblo que respondió en los círculos de las cosechas al mostrar exactamente el mismo rostro de Marte junto a su respuesta en aquel cajetín que apareció en aquella pues junto a aquella antena de Inglaterra? ¿De quién era aquel rostro? Hoy vamos a ver la gran historia de estos hechos ocurridos el día 19 de agosto del año 2001 y también vamos a emprender un viaje a lo que podría ser uno de los grandes descubrimientos de la humanidad de todos los tiempos. Dos caras unidas por millones de años que habrían sido realizadas por una misma civilización que estarían siendo observadas por la misma especie. Nosotros. Esta es la premisa que os ofrezco en este programa con todo respeto y toda humildad. Bueno, pues vamos allá. Pues nos ponemos en marcha, nos ponemos cómodos en nuestra máquina del tiempo, como decía, nos vamos a este despacho de la NASA. Ahí están Di Pietro y Molinar con las fotos, con su descubrimiento, andan de aquí para allá por los pasillos para hablar con sus superiores, entran en el despacho de sus jefes y pues exponen su descubrimiento, pero no son escuchados como era de suponer. Aquello tenía toda la pinta de caer en saco roto, como tantos y tantos misterios de los que la humanidad pues jamás se entera allí en la NASA, pero ellos resulta que no se dieron por vencidos. Aquellos científicos no estaban dispuestos a que el mundo no supiera de aquello y mientras estudiaban todo el resto del complejo de Cydonia, desarrollaron un software para intensificar los colores y las uniones de los píxeles de las fotografías de aquella cara en solitario. Lo hicieron directamente con las cintas originales de las sondas Viking. Aquí tenían aquí tenemos también una primera pista. Ellos querían mejorar la imagen uniendo mejor los píxeles. Y pues aquí tenemos nosotros, pues lo que sería, como decía, una primera pista. Mejorar los píxeles. Bien. La lucha de dos hombres contra el sistema. Quisieron saber cómo era todo aquello que estaban descubriendo y lo consiguieron. Científicos de la NASA con las herramientas de la NASA, sabiendo que iban a decodificar mejor las fotos que sus jefes no querían sacar a la luz pública, pero ellos lo estaban viendo mejor. En las tomas se apreciaba simetría, detalles fisionómicos. Era la noticia del siglo y en ese momento la NASA no había podido censurarlo ni modificarlo. Salió a la luz, pero el tema cayó una vez más en las garras de la prensa, igual que decenas de casos de incidentes de avistamientos de seres o de objetos, ¿no? De ovnis, ¿no? Una ridiculización perfectamente pagada y, por supuesto, muy bien orquestada y, por supuesto, también una falta de interés en la población instaurada desde niños, no todo bien establecido en un sistema que hace que la gente pues no tenga ningún tipo de interés en el fenómeno ovni o en cualquier anomalía en el sistema solar. Pero como decíamos, la fotografía finalmente sí se filtró y de hecho la NASA sí llegó a publicar algunas tomas oficialmente y lo hizo ante la controversia y el interés que comenzaba a crearse a nivel mundial el hecho del gran número de naves perdidas en torno al planeta rojo, incluido el incidente que involucraba la pérdida de la sonda Phobos 2, que sería, un auténtico incidente a nivel militar, que es un satélite de la NASA que fotografió una sombra de 20 kilómetros de largo y 1,5 de ancho antes de no volver a emitir jamás ningún tipo de señal. Fue un auténtico escándalo. ¿Alguien de la NASA estaba dando algún tipo de explicación ante estos hechos? Nadie.
por supuesto. La cara de Marte pues quedó en el olvido aparentemente hasta que volvió a ser fotografiada en el año 1998 y 2002. Los resultados pues volvieron a ser los mismos, incluido, algunas tomas en donde se podían apreciar algunos detalles adicionales en la parte derecha de lo que sería esa cara, que no eran apreciables en las fotografías originales de la Viking 1, pero cometieron un error. Hubo controversia. Diferentes expertos en fotografía acusaron a la agencia de destrozar la cara con software de tratamiento de imágenes. Otros vieron detalles aún más interesantes. Si la agencia quiso cerrar el tema, se equivocó, solo lo avivó. NASA además, y como decía, llegó a exponer una representación en 3 dimensiones de la cara, exponiendo que era un accidente geográfico, como unas montañas, sin más, presentando la información de un análisis vertical a 1,5 metros por píxel realizado por Jim Garvin de la propia agencia y Jim Frawley de la Herring Bay Geophysics, eso sí, dando la vuelta a la toma. Si la exponemos tal y como debería haberse mostrado al público, el resultado desde luego tiene poco de controversial, pero fijaros, tanto en los años 80 como en 1998 y en 2002, con las misiones Mars Global Surveyor, siendo las originales las de 1974 y con las de los años actuales supuestamente modificadas, se seguían apreciando simetrías bilaterales fuera de lo común en aquella cara. Y había otro problema. Si nos fijamos, aún con todo, el hombre, ante este descubrimiento y con su tecnología, para bien o para mal, ha intentado por todos sus medios ver o no hacer ver lo que había allí, pues lo que sería, ha intentado unir los píxeles siempre de las fotografías, siempre esa técnica. Bien, pues vamos a quedarnos con ese detalle porque sin duda aquello no iba a caer en saco roto, porque alguien nos mira y sabe lo que hacemos. La inteligencia que está detrás de los círculos de las cosechas habría hecho una mención a esta manera de evaluar estas importantes fotografías. ¿Y por qué digo esto? En el círculo de las cosechas que estamos evaluando y que apareció en agosto de 2001 se realiza un pixelado, haciendo una mención útil y haciendo una mención sutil e inteligentísima a una fotografía vía satélite como las nuestras, demostrando una vez más su conocimiento sobre nuestra especie. Para colmo, si nos fijamos, se permitió el lujo de usar uno de los caminos de paso y uso para los agricultores para así mostrar exactamente el mismo ángulo con el que fue fotografiada la cara de Marte. Una genialidad que no es fruto de la casualidad, por supuesto, es completamente intencionado. El diseño tiene que tener la línea de paso ahí, tal y como el rostro de Marte es continuamente fotografiado en su sombra y tal y como como vemos con uno de sus lados, el lado este, colapsado, igual que ocurre con la pirámide pentagonal que existe en el mismo complejo de Cidonia, exactamente en la misma dirección. El entramado de los diferentes círculos era un diseño excelente y requería cierta astucia a la hora de decodificarlo. Había que difuminarlo. El resultado es sorprendente al encontrar similitudes con diferentes porcentajes de opacidad. El rostro aparece perfectamente definido en la barbilla, los pómulos, la frente y las mejillas. Los ojos también aparecen definidos. Lo sorprendente viene si comenzamos a observar que aunque la cara esté dañada por el paso de millones de años, igual que ocurre con las construcciones adyacentes, lo que sería el pómulo aparece perfectamente recreado en el diseño aparecido en el campo de trigo.
Curiosamente, en las recreaciones tridimensionales que la NASA ha realizado de las diferentes tomas que ha sacado a la luz en estos años, pertenecientes a las tomas de las misiones de 1998 y 2002, se observa exactamente lo mismo. Pero claro, ¿quién sería capaz de hacer una construcción de 1,5 kilómetros de ancho y 2,5 de largo? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Qué es este mensaje y de quién es esta cara de Marte? Bueno, pues además es que sigamos comparando la imagen por si quedan dudas. En las fotografías y recreaciones tridimensionales realizadas por la NASA, la formación sin duda presenta un mentón, ojos, curvatura y frente, y se pueden ver en diferentes partes. La inteligencia que está detrás del diseño del Círculo de las Cosechas, la misma que hizo la obra maestra de exponer una respuesta al mensaje de Arecibo, que evaluaremos en la segunda parte del programa, consiguió usar un sutil juego de sombras para delimitar la cara y las líneas del rostro. Pero ¿por qué los círculos? ¿Por qué esta manera de enviar este mensaje? ¿Qué es? Sin duda es un enigma doble. Erigir tal monumento primero tuvo que ser una tarea de ingeniería digna de haberse visto, desde luego, allí, ¿no? Prácticamente para coger unas palomitas y quedarse allí durante años, quizás siglos, para hacer una maravilla arquitectónica tal, ¿no? Y segundo, exponer y también diseñar y retratar el rostro de Marte, ¿no? Verlo ahí, ¿no? Y por la noche, pero con energía de radiación sobre trigo, en un campo de trigo de Inglaterra, con este resultado. Algo inexplicable, ¿no? Y tan bien hecho. Un diseño perfecto para honrar, pero ¿para honrar qué? ¿O a quién? Una advertencia, un recuerdo de algo que pasó y que alguien debe saber si es fotografiado desde el aire en un momento de la historia. ¿De quién era la cara de Marte y por qué alguien pondría su rostro nada más presentarse respondiendo a la misiva que nosotros mandamos en 1974, en su momento, en el mensaje de Arecibo? Sería de hecho posible que esta maestría a la hora de representar el pómulo y los ojos pudiera ser mejorada, o al menos fuese a ser explicada mejor en su autoría al año siguiente, en un siguiente paso de una comunicación totalmente controlada. Espero que os esté gustando mucho este videoprograma y bueno, pues vamos a ir a por la segunda parte, que estoy seguro que os va a gustar mucho y que viene cargada de emociones fuertes. Bueno, pues vamos allá, espero que os esté gustando mucho, vamos allá.